Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos cómo cómo preguntar cuando no sabemos el nombre de algo y cómo llamar a algo. ¿Qué es correcto? Preguntar, how do you call it? Or how is it called? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tenemos un objeto y no sabemos cómo llamarlo, ¿sí? ¿Cómo se dice esto? ¿Sí? Entonces, para poder elaborar esa pregunta, vamos a ver entonces a continuación qué es lo correcto, ¿sí? ¿Cómo debo preguntar? ¿Cómo se llama esto? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de esto? How do you call it? How is it called? Bien. En realidad, ninguna de estas dos preguntas es correcta, ¿sí? Lo correcto es decir, what is it called? ¿Sí? Esta es la pregunta correcta cuando, por ejemplo, un objeto, ¿no? Del cual no sabemos cómo llamarlo. Sí, entonces lo correcto es preguntar, what is it called? ¿No? Por ejemplo, veo en la pared, ¿no? ¿No? Que decimos, y esto para enchufar, ¿no? Y esto, ¿cómo se llama? Y esto, ¿cuál es el nombre de esto? ¿No? ¿Cómo se dice esto? Bien, ¿verdad? Entonces, puedo hacer esta pregunta. What is it called? No sé el nombre de este objeto. No lo veo en la pared. Entonces, puedo responder de esta forma. It is called an outlet. Por ejemplo, ¿no? Veo este objeto y quiero preguntar, ¿cómo se dice esto? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de esto? ¿Cómo llamas a esto? What is it called? It is called an outlet. ¿Sí? Entonces digo, esto es, ¿sí? O el nombre de esto es, ¿sí? Un interruptor. ¿Bien? An outlet. Un interruptor. Vamos a ver otra pregunta. Esto es en singular. Por ejemplo, si tengo algo en plural, puedo elaborar la misma pregunta, solo que cambiaría el to be si la pregunta va a ser en plural. What are they called? ¿Sí? Si la pregunta está haciéndose en referencia, por ejemplo, en plural. Por ejemplo, ahora vamos a ver mi dibujito. ¿Ya? Tengo ahí, por ejemplo, este objeto, ¿no? Que es consta de dos partes. Este objeto, no sé cómo llamarlo, cuál es el nombre de este objeto, ¿no? Y pregunto, what are they called? ¿Por qué he puesto en plural? Porque al tener dos partes, ¿no? Un objeto ya es plural, ¿verdad? Como los pantalones, ¿no? Como las tijeras, ¿no? Como este alicate, ¿no? Entonces, si tienen dos partes, consta de dos partes, ya es plural, ¿no? Entonces, hago la pregunta, what are they called? Doy la respuesta. They are, ¿no? Pues la pregunta, what are they called? Ahí está. They are called pliers. They are, ay, perdón, me faltó called, ¿verdad? They are called pliers. ¿Ven? Seguido. ¿Sí? They are called pliers. ¿Sí? Entonces, estos se llaman, ¿no? ¿Qué? Alicates. ¿Sí? They are called pliers. Estos se llaman alicates. ¿Sí? O estos son alicates. O estos son llamados alicates. Bien. Vamos a hacer otra pregunta.
What is the school called? What is the school called? Por ejemplo, ¿no? Aquí estoy poniendo el sustantivo de school, ¿no? Anteriormente las preguntas los he hecho reemplazándolo por el pronombre personal it y para el número 2 con el pronombre personal they. En este caso estoy poniendo el sustantivo school. What is the school called? ¿No? Por ejemplo, no sé el nombre de esta escuela, ¿no? Entonces pregunto de esta forma, what is the school called? ¿No? Para decir, para preguntar, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esta escuela? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama esa escuela? Entonces, ¿no? Puedo decir, the school is called, o también reemplazarlo si gustan por el pronombre it, que está bien también. It is, y si gustan pueden usar la contracción del pronombre it con el to be. It is, it's. Bien. It's called, o sea, vamos a ponerle el nombre del colegio. It's called Panamericano. Panamericano School, ¿no? Por ejemplo, ahí está. What is the school called? It's called Panamericano School. ¿Ah? Por ejemplo. ¿Sí? Ahora también hay otra opción de que podemos hacer la pregunta de esta manera. What do you call it? ¿Sí? Cuando usarlo de esta forma, what is it called? What are they called? What is the school called? Puedo utilizarlo. Puedo utilizar también el tiempo, que es presente, presente simple, simple present. Puedo elaborar también la pregunta de esta forma. Entonces, vean el auxiliar que estoy usando por el pronombre you, ¿no? Y call, que es el verbo. Está en forma infinitiva, ¿sí? El auxiliar se está usando dependiendo del pronombre, como les digo, porque estoy utilizando el pronombre you, ¿verdad? Y en el simple present utilizamos dos auxiliares, ¿verdad? Do and does. Por este pronombre you uso el auxiliar do. What do you call it? ¿Verdad? O si quiero hacer la pregunta, por ejemplo, como hemos utilizado acá, ¿no? Un sustantivo que está de forma singular, pero si quiero hacerlo con un sustantivo que está en plural, en vez del they también puedo utilizar, ¿no? Them. What do you call them? Entonces, esta es una pregunta alternativa. Sí, también se suele hacer preguntas de esta forma. What do you call it? O what do you call them? Como les indico, si es el sustantivo en plural, en singular, o si el sustantivo está en plural, puedo utilizar, ¿sí? It or them. Bien. Es más usual hacer esta pregunta con el what is it called or what are they called. Pero también se puede elaborar la pregunta de esta forma. What do you call it? ¿Cómo lo llamas? Por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Cómo se le dice a este objeto, ¿no? Por ejemplo, está en singular. What do you call it? ¿No? ¿Cómo llamas a esto? ¿No? Esto es un, ¿no? O I call it marker, ¿no? Si está en plural, por ejemplo, tengo, ¿no? Dos objetos, entonces está en plural. Puedo utilizar esta pregunta. What do you call them? ¿No? En plural. What do you call them? I call them markers, ¿no? Entonces puede hacerse la pregunta también de esta forma. Bien, chicos, recuerden si les gustó la clase del día de hoy acerca de cómo preguntar, ¿no? ¿Cómo llamas a esto? ¿Cómo se llama tal lugar? ¿Cómo se llama tal cosa? Bien. Si les gustó la clase del día de hoy, recuerden de darnos like, suscribirse a la página, compartirnos. Se encuentran como Latin American English TV. See you next class.